En 1993, Raúl Castro fue investigado por narcotráfico por un jurado indagatorio federal de Florida. Este suceso, extrañamente olvidado, fue documentado por la prensa de la época y, años más tarde, en el año 2000, fue tratado en una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la evidencia, la investigación fue archivada por la administración de Bill Clinton. Durante más de 3 décadas, el tema ha sido reducido a meras menciones de notas al pie, una reducción que quizás sea la clave para entender por qué seguimos fallando al analizar el papel de Cuba en las redes ilícitas que atraviesan el Caribe y Latinoamérica. El 8 de abril de 1993, The Miami Herald reveló que fiscales federales del Distrito Sur de Florida habían redactado un borrador de acusación penal que imputaba al gobierno cubano como una empresa criminal de delincuencia organizada estructural y al ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, como jefe de una conspiración destinada a enviar toneladas de cocaína de cárteles colombianos a través de Cuba hacia Estados Unidos. El documento, producto de meses de testimonio secreto ante un gran jurado, identificaba a 15 altos funcionarios del Estado cubano como parte de una conspiración para facilitar el tránsito de cocaína del cartel de Medellín hacia Estados Unidos durante los años 80. Entre los nombres figuraba Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, descrito por el periódico como el jefe de la conspiración. Figuraban también José Abrantes, Abelardo Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro, conocido como Barbarroja, Nelson Blanco, Rosa María Vierno Gobín, entre otros, que incluían al coronel Antonio de la Guardia, quien fue fusilado tras la causa número 1 de 1989. El borrador atribuía a esa red el movimiento de al menos 7,5 toneladas de cocaína. Describía un esquema sostenido en el tiempo, apoyado en el uso del espacio aéreo, puertos y rutas marítimas cubanas. La hipótesis penal, construida tras meses de investigación y formulada por fiscales federales, era lo suficientemente sólida como para haber sido considerada seriamente como acusación formal. Sin embargo, nunca llegó. The Miami Herald explicó entonces que presentar una acusación de ese calibre requería la aprobación directa del Departamento de Justicia. No era este un caso ordinario, implicaba imputar penalmente a un gobierno extranjero en su conjunto. Algo que había sucedido con Manuel Noriega en Panamá, acusado por un gran jurado federal en Miami y Tampa en febrero de 1988 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero, conspiración, lo que derivó en su captura en 1989 y su eventual condena en Estados Unidos y Francia. En Cuba, el precedente de Noriega había tenido repercusiones inmediatas. El juicio sumario contra el general Arnaldo Ochoa y otros oficiales, conocido como la causa número 1, se celebró en junio de 1989, 6 meses después de la captura de Noriega. Culminó con el fusilamiento de 4 de los acusados y funcionó como chivo expiatorio de los Castro para librarse del mismo destino. Una purga diseñada para concentrar responsabilidades en figuras intermedias y blindar a la cúpula en el poder. 4 años después, la investigación que preparaba un gran jurado federal del Distrito Sur de Miami mostraba que el problema del narcotráfico en Cuba no había terminado con los fusilados de 1989, sino que ascendía hasta los niveles más altos del poder. Desde comienzos de los años 80, diversos testimonios judiciales en Estados Unidos habían señalado contactos logísticos entre el cartel de Medellín y autoridades cubanas. Carlos Leder, cofundador del cartel, declaró haber mantenido reuniones directas con Raúl Castro y haber obtenido facilidades para el tránsito de cargamentos. A estas declaraciones se sumaban las conocidas relaciones del régimen con organizaciones guerrilleras en Centroamérica, con las FARC-LLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, entre otras. Un entramado donde la ideología, el financiamiento político y las economías ilícitas se superponían con inquietante normalidad.
En el año 2000, el caso fue retomado en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos en la que se presentaron suficientes indicios que añadían información a la investigación de 1993 en la que participaron, entre otros, Ileana de la Guardia, hija de Antonio de la Guardia, uno de los fusilados por Fidel Castro durante la causa número 1. La pregunta no es si había indicios suficientes, que los hay, sino si Estados Unidos estaba dispuesto a asumir las consecuencias políticas de llevar esa acusación hasta el final. Evidentemente, la administración de Bill Clinton no lo estaba. Hoy, cuando el debate internacional se centra en las acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios venezolanos y en la noción de narcoestado, este antecedente resulta ineludible. El caso de Nicolás Maduro suele presentarse como una anomalía, una degeneración reciente del poder en Venezuela. Pero la historia sugiere una continuidad de prácticas, saberes y modelos de control que Cuba no solo desarrolló, sino que exportó. Desde principios de los años 2000, La Habana ha mantenido una presencia profunda y estructural en los aparatos militares de inteligencia y de seguridad venezolanos. Esa relación no se limita a la cooperación política e ideológica, implica transferencia de métodos, cadenas de mando paralelas y formas de gestión del poder donde la línea entre lo estatal y lo ilícito se vuelve deliberadamente difusa. Observado a la luz de la investigación de 1993, resulta cada vez más difícil sostener que Cuba ha sido un mero espectador del auge del narcotráfico estatal en la región. El silencio de entonces ha tenido consecuencias. Al no confrontarse a tiempo la dimensión estatal del narcotráfico cubano, se dejó intacto un modelo que luego encontraría terreno fértil en otros países. 3 décadas después, continúa impune el régimen de los Castro, artífice y arquitecto de las redes de narcotráfico de la región, que en su momento sobrevivió a la captura de Noriega y que hoy pretende otra vez zafar tras la captura de Maduro. Si tienes un iPhone, descarga ahora la aplicación de Cubanet en la App Store. Si usas Android, descarga la aplicación de Cubanet en Google Play. Noticias de Cuba, alertas en tiempo real, información verificada, directo en tu celular. Recibe las noticias en tu celular. Por WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. Cuba necesita prensa libre. Ayúdanos a seguir informando. Agradecemos tu donativo con un souvenir de venta en bonfire.com/store/cubanet. Síguenos a través de nuestras redes sociales, @noticiascubanet, @cubanetnoticias y Cubanet Noticias. Búscanos en Telegram como Cubanet Oficial. En YouTube, suscríbete al canal Noticias Cubanet.